Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Diálogos sobre Educación, una producción del canal UMAC TV. Estamos junto hoy a una invitada de la casa. Sea muy bienvenida, Virginia Alvarado Ortega. Sí. Hola. Hola, agradezco este espacio. Me parece interesante que en la universidad se estén realizando diálogos sobre educación, tema importante a nivel país y obviamente en la región. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Primero que nada quisiera presentarte curricular y académicamente hablando para luego entrar en conversación. Tú eres profesora de Estado de Educación General Básica, titulada en la Universidad de Chile, en Santiago, en 1980. Eres licenciada en Educación, con mención en Planeamiento y Método en la Universidad de Magallanes, aquí en Punta Arenas, en 1985. Eres especialista superior universitario en Informática Educativa, formada en la UNED de España, en 1998. Y eres magíster en Educación en mención Currículo y Evaluación de la Universidad Arcis en Chile, 2004. Actualmente eres jefa de gabinete de la Rectoría de la Universidad de Magallanes y has sido y sigues siendo también académica de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Tenemos entendido de que las áreas en donde más has trabajado a lo largo de estos años de trabajo académico ha sido la de currículum y evaluación. Pero me gustaría primero que nos contaras acerca de tu primer contacto con la educación. ¿Cómo se despertó en ti la vocación, no solo, digamos, de enseñar, sino también de enseñar a enseñar? Cuéntanos, por favor. Primero quiero decirte que es súper abultada la presentación. Bueno, mi primer contacto con la educación en realidad, como yo la entiendo, es en el marco de mi familia. Sin haber ningún referente pedagógico, me da la impresión de que la educación que recibí de mis padres y de mis familiares directos me inspiraron como para hacer una cadena en adelante de educación no formal, entendiendo de que no es un traspaso de comportamientos o de información, sino que es una construcción de vida. Entonces, desde lo no formal, por allí viene mi inspiración por la educación. Desde lo formal, tuve profesores muy buenos. Estudié en una escuela, en ese tiempo, estatal, la escuela consolidada de Puerto Natales. Habían dos opciones en ese momento, una escuela con carácter religioso y una más laica. Mi padre no era creyente y él tomaba ese tipo de decisión y me fui a esa escuela. Y tuve profesores excelentes, profesoras que me gustaban desde el punto de vista de su perfil femenino, que yo creo que también eso me inspiró. Siempre las observaba cuando me hacían clases y muy comprometidas con el aprendizaje de sus alumnos. Y me iba bien también. Entonces creo que es una combinación de todo eso. Pero además hay un hito familiar. Mi madre, hija de una familia de 12 o 13 hermanos, ella se ganó una beca para ser profesora en los tiempos en que se estudiaba en las normales y no pudo concretar su sueño. Y creo que implícitamente siempre me lo mostró. Y además me estimulaba los juegos que obviamente yo iniciaba, que era como de hacer clases a mis muñecas, etc. Creo que por ahí viene mi gran interés por la educación, a pesar de que mis habilidades tenían que ver más con matemáticas, física y química. Todo el mundo pensaba que iba a estudiar algo como ingeniería o del área de la salud. Mi padre no estaba para nada de acuerdo con que estudiara pedagogía. Así que hay un conflicto familiar al respecto. ¿Y a qué atribuyes tú esa oposición paterna en algún momento? Porque yo recuerdo muy bien que en mi época todavía se minusvaloraba la carrera docente en términos
económico de cuánto ganaba un profesor. ¿Era así antes, crees tú? Sí, me parece que siempre el profesor ha ganado poco en la sociedad chilena, y como en muchas sociedades latinoamericanas. Pero la razón por la que mi padre no quería que yo estudiara pedagogía era porque él trabajaba en el ámbito de la salud. Ya, Entonces creo que quería como proyectarse conmigo. claro. Y además también había, como siempre, una desvalorización sociocultural del rol docente, a pesar que en esos tiempos eran menos que ahora. Creo que eso también influyó en él, en el fondo un prejuicio. Claro. Ahora, también estamos hablando de la época en donde todavía el profesor normalista tenía un gran ascendente sobre la sociedad en general. De hecho, hasta el día de hoy se habla con mucho respeto acerca de la labor de estos profesores que fueron educados de una manera distinta a los profesores de hoy. ¿Qué opinas por Sí. respecto? Yo creo que son tiempos diferentes. En esa etapa, el adolescente elegía a su familia enviarlo a una normal. Y un adolescente que es orientado precozmente hacia una determinada tarea, una determinada profesión, en tiempos en que la sociedad no les ofrecía tantas alternativas, era mucho más fácil que desarrollara mucho interés por esa área. Claro. Encontraba que era un camino de vida. Y me parece que en ese sentido, claro, generaban un compromiso y también un aprendizaje muy importante. No habían tantas variables que intervenían en esos procesos formativos. Por lo tanto, yo valoro esa forma de construir conocimiento pedagógico. Pero me parece que en el contexto actual no tendríamos iguales resultados. No por una sobrevaloración de las universidades. Yo estudié en una universidad que es súper valorada, la Chile igual tenía sus debilidades y fortalezas, pero como generar un contexto tan cerrado, tan armónico, en una sociedad tan abierta, tan intervenida, tan sobreestimulada, me parece que no daría iguales resultados. Y la subvaloración que existiría respecto a los docentes no formados en la universidad sería mayor que la que existe ahora. Perfecto. Hablemos un poco de cómo ha evolucionado tanto el papel como la formación de profesores. ¿Cómo compararías tú la formación que tú recibiste con la que reciben los estudiantes de pedagogía actualmente? Yo estudié en los años 70, entrando a los 80, en un tiempo especial en Chile, en tiempo de dictadura. Eso para mí tiene dos perspectivas. Una negativa, en el sentido de que el entorno universitario no era tan estimulante en términos de participación, en términos de generar espacios artísticos, porque constituían una amenaza para el régimen. Eso hacía también que tú te concentraras mucho en el estudio. Ambas perspectivas son negativas, porque a mí me parece que tú te formas en un ambiente universitario no solo en las aulas, sino que también en los espacios de convivencia ciudadana. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia entre mi formación y la formación que están recibiendo los alumnos, en términos generales. Ahora, en lo que se refiere al currículo de formación, también ha variado mucho. Yo estudié en los tiempos en que el profesor, o la mayoría de los docentes de la Universidad de Chile, transmitían conocimiento. Eran académicos que de alguna manera lucían su saber frente a los estudiantes, con importante exigencia, que me parecía bien, pero que, en resumen, yo diría que la construcción de conocimiento que yo hice y que muchos de mis compañeros hicieron fue por un esfuerzo propio, como de poder entender un vocabulario que incluso era un poco inentendible. Yo creo que aquí
en la Universidad de Magallanes y en el resto de las universidades de Chile, porque somos parte de redes de formación de pedagogía, eso se ha ido revirtiendo de a poco. Y lo importante de eso es que también esos estudiantes que se están formando para profesores después puedan replicar e incluso mejorar la didáctica, haciendo más partícipe al estudiante. Yo creo que ese es el gran cambio. Ahora, modificaciones de mejora hay que hacer muchas. De hecho, estamos con un proyecto en el área de educación de importante envergadura, con muchos compromisos y tanto de acciones como de resultados, porque sabemos que la educación en Chile no está bien, ¿no? Especialmente cuando somos medidos bajo estándares externos, a veces injustos, pero que son los cuales determinan los planes de mejora. Perfecto. Aquí en la Universidad de Magallanes se están implementando iniciativas, bueno, que ya están en marcha, especialmente el Observatorio de Políticas Pedagógicas y la Escuela de Talentos Pedagógicos, ETAPE. ¿Cómo valoras tú estas iniciativas en cuanto a aporte real hacia el mejoramiento de la formación inicial docente? A mí me parece que esas son dos importantes estrategias. Por un lado, no se pueden hacer cambios si tú no tienes el estado del arte, ¿cierto? Y por otro lado, por toda esta dispersión que tienen los jóvenes, y que no es culpa de ellos, ¿no?, respecto a todas las alternativas de profesionalización que se le otorgan, de diferente calidad y que a veces ellos tampoco la logran identificar, es importante hacer una intervención previa cuando ellos están en enseñanza media y están buscando rutas de formación. Entonces, los talentos pedagógicos me parece un trabajo interesante. A pesar de que yo no comparto la idea de la vocación. A mí me parece que uno, cuando elige una profesión, en el fondo colocas eso en un proyecto de vida que es mucho más global que la profesión. Y lo que te mueve es una inspiración que se va implementando en el tiempo. En cambio, la vocación la asocio más como con el sacerdocio, ¿no? Y que se usa mucho en el campo de la pedagogía, pero que no se usa en otras áreas. Y eso también me molesta. Por ejemplo, hay una beca de vocación docente o de vocación de profesor, pero no existe una beca de vocación de cualquier otra profesión. Entonces creo que carga el rol docente con un compromiso que no se le exige a otras profesiones. Que no se le exige a otras profesiones y que además le demanda hacer muchas acciones que tienen que hacer otros actores sociales. Claro. Y además se les juzga por los resultados. Entonces, por eso, bueno, y desde antes, yo elegí la pedagogía realmente inspirada, incluso en contra de lo que te decía de las aspiraciones de mi padre, pero nunca lo sentí como una vocación. Pero es algo que me mueve hasta los días de hoy, porque voy como ratificando ese compromiso y esa motivación cada día. Hay días mejores, otros peores, pero sí me mueve mucho lo de la pedagogía, me gusta mucho la educación. Como tú bien dices, la vocación puede ser un concepto bastante arbitrario, en realidad. De hecho, hay profesionales que no ejercen por vocación realmente, que eligieron sus caminos por consideraciones, digamos, más bien prácticas, que hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien muchas veces, pero hasta ahí, no hacen sacrificios más allá de los que se les pide, digamos, en términos de trabajo remunerado. Pero, por ejemplo, volvamos a hablar un poco de la valoración del profesor hoy en día. Tenemos acceso a más información que antes
en el sentido de cómo se trata al profesor en otras sociedades, en otros países. Por ejemplo, se habla mucho del ejemplo de Finlandia, ¿no es cierto?, que los profesores son muy seleccionados, son prácticamente parte de la élite académica. ¿Cómo estamos en Chile en ese sentido? ¿Hay avances en cuanto no solamente a la valoración social, sino a la valoración ya en términos remunerativos, en términos de acceso a perfeccionamiento, de respeto, digamos, como al profesor como parte integral del desarrollo del país? ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que han habido mejoras económicas, ya a partir de la evaluación docente y la carrera docente que está en proceso. Pero la valoración sociocultural es una construcción de un imaginario colectivo respecto al profesor, y me parece que ahí vamos mucho más lentos. Y vamos lentos porque en general somos una sociedad con muchos prejuicios. Y también porque la escuela, con todo lo que da cuenta la televisión y los medios de comunicación masiva, pareciera ser que se ennegrece con las noticias y no es tentador como espacio de trabajo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que el que se valore tu profesión depende también de cómo tú, como profesional de esa área, te validas en cualquier espacio. Entonces, expresiones que son tan típicas, soy solo profesor, ante cualquier persona te deja en una situación de subordinación. El ser profesor es una maravilla, en mi caso. Y es tan válido como tu caso si eres periodista, locutor o médico, etc. Entonces, depende también de cómo con tu perfil personal te paras en la sociedad y dices con claridad, soy profesor básico, soy educadora de párvulos, etc. Perfecto. Ahora, en cuanto a las especialidades tuyas, hablando de currículum y evaluación, ¿qué cambios más notables crees tú que han habido en los últimos años, pensando en el proceso de la reforma, en los evidentes cambios que la educación universitaria y también de la formación docente han experimentado? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Primero, decir de que han habido desde el año 96, cuando comienza la primera reforma educacional después del periodo de dictadura, ahí aparece una propuesta muy inspiradora, que luego sale de esa inspiración formativa que implicaba la formación de un ciudadano con conocimientos sólidos, obviamente expresados en el currículo, a una formación que está mirada desde ciertos indicadores que no necesariamente incluyen esos aspectos de ser ciudadano. Entonces, a mí me parece que han habido... ahí nos perdimos una gran oportunidad de una reforma que tal vez no nos tendría con episodios como los de ahora, en que los estudiantes en algunos momentos no muestran ese perfil ciudadano responsable, etc. En algunos momentos y solo algunos estudiantes. Y desde allí han habido una serie de reformas que han ido cambiando el currículo, por ejemplo, el que más yo conozco, que es el de Pedagogía en Educación Básica, porque sobre ello también me toca hacer docencia. Es un currículo que pareciera que el fin es el cambio. Entonces, yo estoy siempre a favor del cambio, pero me parece que tenemos que tener antecedentes para cambiar. Entonces, si tú cambias las asignaturas, cambias los objetivos, cambias los indicadores evaluativos, y no pasa por lo menos una cantidad de años como para verificar si eso resultó, e inmediatamente instas a hacer otro cambio, y lo plasmas como parte del sistema educacional, pareciera que estamos dando palos de ciegos, ¿no?
Eso respecto a las reformas en el sistema. Pero también allí ha habido toda una tendencia a hacer cambios a través de proyectos de los propios colegios, de las propias universidades que forman profesores. Y yo trabajo en proyectos, te estoy hablando muy desde mi espacio, me encanta hacerlo, pero los proyectos también te sacan un poco del aula, ¿no? No en cantidad de horas, pero sí en energía y en voluntad y todo, porque estás como dividido entre la gestión de un proyecto y el generar realmente aprendizaje en tus estudiantes. Entonces, a veces me pregunto si en 1996, cuando parte la reforma, hubiésemos puesto todos esos recursos en mejorar los ambientes escolares, reducir los cursos, fortalecer económicamente a los docentes, me pregunto si tendríamos iguales resultados que ahora o tal vez mejores, ¿no? No digo eliminar los proyectos, pero me parece que uno no puede estar todo el tiempo proyectando, implementando, buscando evidencias, haciendo informes con todo lo que tú realmente tienes que hacer en una escuela o en una universidad. Entonces a mí me parece que ahí hay una variable económica que ha intervenido considerablemente en nuestro accionar docente. Respecto a los cambios en la formación inicial docente, el más direccionado del ministerio fueron los proyectos FID, que justamente era de fortalecimiento de la formación inicial docente, donde nosotros participamos, y surgió allí un nuevo currículo, aún planteado por objetivos. Dimos un paso importante en ese momento, en todas las carreras de pedagogía. Formamos un plan común, hicimos equilibrio entre las especialidades y la formación general, y me parece que eso dio buenos frutos. Luego, cuando nuestro proyecto educativo institucional se adhiere a la formación por competencias, pero con ciertas particularidades, no un proyecto que se alinea totalmente con la formación por competencias, porque eso tiene un carácter más empresarial, productivo, etcétera, sino que es una formación ciudadana para generar competencias en las diferentes áreas de profesionalización. Me parece que allí hacemos un buen cambio, pero veo que todavía no terminamos de comprobar cómo han sido los resultados, a pesar de que hemos tenido buenas acreditaciones en las carreras de pedagogía, y ya estamos llamados a hacer un nuevo cambio en el marco del proyecto de mejoramiento institucional en el que están trabajando mis colegas. En realidad yo no estoy participando mucho en él. Perfecto. Entonces me parece que hay como una dinámica un poco neurótica respecto al cambio. Ya. Cambiar por cambiar no es útil tampoco. No. Virginia, otra de las áreas a las que tú en algún momento te dedicaste fue la informática educativa. Evidentemente la informática es algo que ya ha permeado a todas las esferas de nuestra vida. En algún momento se le vio como algo que había que abordar con cierta urgencia. Yo sigo pensando, digamos, de que se puede pensar en términos educativos respecto a la informática, pero la diferencia estaría, digamos, en que ya la informática es parte de todos los aspectos de nuestra vida. No es algo que solamente esté cuando vas a un laboratorio de computación de una universidad. Está en tu casa, está en la calle. Lo digital ya permeó incluso hasta la forma en cómo pensamos. Cuéntame, ¿cómo tú te introdujiste en este tema y qué futuro o capacidad de proyección le ves a lo que tú estudiaste en ese momento? Sí, importante que digas en ese momento, porque era como en los años 90, sobre el año 95, en que parte de esa primera reforma que te nombré estuvo la creación de la red de enlaces en todo Chile. Y para poder insertar a Magallanes, obviamente se solicitó desde el Ministerio de Educación a la universidad que hiciese la unidad ejecutiva y que pudiese tanto capacitar como dar servicio técnico a las escuelas que se iban incorporando progresivamente, incluyendo la escuela ubicada en Villa Las Estrellas.
Y en ese momento yo era académica del Departamento de Educación, me dedicaba solo a la docencia y mi directora del departamento me dice, hay un gran desafío, te voy a poner aquí un computador y te voy a mandar a hacer una pasantía a una unidad ejecutora que era como modelo de la Universidad Católica y ve cómo se hace esto y levanta el proyecto y tenemos que cooperar porque va a ser además importante para la formación de nuestros alumnos. Y con mucho temor partí, el computador no era parte de mi trabajo, tal vez un poco de mi vida, pero no de mi vida fuera de la universidad. Así que fue todo un desafío y como no me gusta ser tan irresponsable de tomar una responsabilidad de ese tipo y de no saber nada, me formé en informática educativa en la UNED. En ese tiempo estaba el gran dilema de toda esa información que pasa por las redes, cuál es realmente educativa y cuál no. Por lo tanto, habían programas que levantaban enlaces, habían criterios de selección de la información para que pudiese ser parte del currículo escolar. Esa era nuestra misión. Pero después me di cuenta que en realidad eso es aplicable en todas las áreas, ¿no? Y tanto dentro de las instituciones educativas como fuera. Y que en el fondo es que como ciudadano tú puedes estar expuesto a mucha información, pero si no aplicas criterios, la verdad es que no construyes conocimiento. Y sea cual sea la plataforma, quien decide eres tú. Entonces, la proyección que yo veo para contestar a tu pregunta es cómo cada uno de los actores, tanto del ámbito no formal como formal, que tenemos la misión de educar, ya sea a nuestros hijos, a nuestros familiares, etcétera, o a nuestros alumnos en la institución formadora, podemos lograr que ellos asuman esos criterios. No importa que miren basura, porque también nosotros lo hacemos, pero que al aplicar el criterio diga, bueno, aquí me divertí, pero aquí voy a aprender, ¿no? Esa es la proyección que veo, porque en términos tecnológicos nos va a superar siempre la tecnología y nosotros nos vamos a ir adaptando a nuevos sistemas. Perfecto. Bueno, ya para finalizar este programa de hoy, quería preguntarte por el proceso de acreditación, por el cual varias carreras de nuestra universidad están pasando. En estos días justamente. ¿Cómo has visto tú el rol que tanto nuestra universidad como las agencias de acreditación y el ministerio están jugando en el mejoramiento de las carreras de pedagogía? ¿Cómo en eso nos afecta a nosotros? Yo creo que no nos afecta, yo creo que nos ayuda. O sea, los procesos de acreditación que fueron tan rechazados, incluso en algún momento también yo tuve una postura negativa, me di cuenta en la medida que fui participando en las acreditaciones, en los procesos de autoevaluación de carreras y de la institución, de que exigen parar, mirarnos, comprometernos. En ese sentido lo encuentro excelente. Pero la forma en que se concreta la acreditación, allí tengo muchas opiniones encontradas, pensamientos encontrados. La existencia de las agencias, por ejemplo, que en el fondo tú le pagas a un grupo de profesionales que son elegidos por un dueño de agencia como pares, ¿no? Que no siempre tienen claridad sobre la realidad nacional, ya sea en la formación de un profesional o ya sea en la gestión y en los ámbitos de desarrollo de una institución. Entonces nos han tocado pares evaluadores, por ejemplo, a nivel institucional, que nos han preguntado por qué nosotros no captamos más alumnos de Argentina, sin saber que Argentina tiene un sistema gratuito y que, a no ser que sea por beca, sería la única manera de aumentar nuestra matrícula. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, sí, es bueno que la institución se revise, se autoevalúe, se ponga metas, adapte sus planes estratégicos, sus proyectos educativos, pero también necesitamos pares evaluadores
que tengan conocimiento sobre la realidad, porque en el fondo ellos tienen que decidir sobre cómo nos autoevaluamos. Y también hemos tenido algunos que nos han comparado con otras universidades en términos de investigación antes del último proceso donde hubo un logro institucional al respecto. Perfecto. Virginia, te queremos agradecer tu presencia en este programa. Ha sido una conversación muy interesante y bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por lo que dije inicialmente, por seguir ocupados de la educación y de la formación de nuestros profesores en la universidad y también fuera. Gracias nuevamente, Virginia. Encantada. Y bueno, amigas y amigos, de esta manera estamos terminando un nuevo capítulo de nuestro programa Diálogos sobre Educación, una producción de UMAC TV. Nos estamos viendo en una próxima edición.